un gusto ya tener en los estudios a Andrés Dinh, economista, investigador del Instituto de Economía de la Universidad de la República. Bienvenido, un gusto recibirlo. En esta oportunidad para hablar de las empresas recuperadas, de las empresas autogestionadas y también algo del FONDES, el Fondo Nacional para el Desarrollo. En un momento que a partir de la situación de Envidrio se puso sobre la mesa la existencia del FONDES. Pero vamos a empezar un poco por establecer qué son las empresas recuperadas en nuestro país y qué diferencia tienen con aquellas empresas que son autogestionadas. Sí. Bueno, las empresas recuperadas son un tipo particular de empresa autogestionada. Entonces, cuando hablamos de empresas autogestionadas, de lo que estamos hablando es de empresas que son controladas por los trabajadores, ¿sí? Ya sea porque son dueños de la empresa, pero la idea es que en última instancia quienes toman las decisiones en la empresa son los trabajadores. Eso es una empresa autogestionada. Ahora, las empresas autogestionadas pueden ser creadas de distintas maneras. Pueden ser creadas porque un grupo de trabajadores decide llevar adelante un emprendimiento, de alguna manera consiguen financiamiento para realizar la inversión inicial y crean una empresa, digamos, de la nada, entre comillas. Esa es una forma, es la más común en el caso de Uruguay, pero también es la más común en otros países. Y otra forma de crear una empresa autogestionada es lo que sucede en el caso de las llamadas empresas recuperadas, que son empresas capitalistas que tienen problemas de viabilidad, que cierran y los trabajadores deciden mantenerlas funcionando. Esas un poco son las dos principales maneras en las cuales se crean empresas autogestionadas. En Uruguay, la enorme mayoría, el 99% de las empresas autogestionadas, toman la forma de cooperativa de trabajadores. Entonces, en el caso de Uruguay podemos hablar casi como de sinónimos de empresas autogestionadas o cooperativa de trabajadores. Son empresas que son controladas por los trabajadores de manera democrática, ¿no? Toman esas decisiones por mayoría, como una persona tiene un voto independientemente de cuánto haya invertido cada uno. En el imaginario está que todas esas empresas recuperadas, es decir, todas esas empresas que se forman a partir de que la empresa se funde y los trabajadores, como forma de conservar la fuente de trabajo, se organizan, la mantienen, pero en el imaginario está que les va mal, que finalmente la plata que se le presta se pierde, el Estado nunca la termina de recuperar. ¿Es así? ¿No es tan así? ¿Qué es lo que han investigado ustedes desde el Instituto de Economía? Bueno, una primera cosa que quería aclarar es que en el caso de Uruguay, el 10% de las empresas autogestionadas son empresas recuperadas. O sea, la gran mayoría de las cooperativas de trabajadores en Uruguay o con empresas autogestionadas fueron creadas de cero por sus trabajadores y es una minoría, una pequeña proporción las que son empresas recuperadas. Ahora, es verdad, estas empresas son creadas de empresas capitalistas que se fundieron, ¿sí? Esto ya es un dato relevante, ¿no? Son empresas que por algún motivo no funcionaron y corresponde a, digamos, en el caso de que el Estado financie este tipo de empresas, corresponde a ese organismo público determinar cuáles son las causas que hicieron que se cerrara la empresa. Porque si la empresa cerró por mala gestión de los dueños anteriores, es razonable pensar que una vez el emprendimiento arranque en manos de los trabajadores, pueda ser un emprendimiento viable. O a veces un emprendimiento que no era viable en manos de un empresario capitalista, sí puede ser viable en manos de los trabajadores. A veces, por ejemplo, hay algunos sectores donde son muy altos los costos de supervisión de los propios trabajadores o de monitoreo. Los empresarios tienen que gastar mucho en eso. Y en el caso de las cooperativas de trabajadores pueden explotar lo que se llaman mecanismos de supervisión entre pares. Entonces se ahorran esos costos de monitoreo. Entonces un emprendimiento que no era muy viable en manos de un empresario capitalista puede serlo en manos de los trabajadores. Eso es una circunstancia, pero después hay veces que los emprendimientos cierran por circunstancias de cambios tecnológicos o cambios en el mercado. Supónganse que hay un cambio tecnológico y hace que lo que estaba produciendo la empresa ya no sea algo vendible, o cambian las preferencias de los consumidores, que de nuevo lo que está produciendo la empresa ya no se vende, o a veces las condiciones de competitividad cambian. Supónganse, no sé, una empresa produce algo y de repente vienen importaciones chinas muy baratas. Digo chinas porque es un lugar común, y en ese caso esa producción deja de ser competitiva. Y si ese fuera el caso, no importa quién esté a cargo de la empresa, si es un inversor capitalista o son los trabajadores, la empresa no va a ser viable.
corresponde al organismo público, supongo que sea un organismo como el Fondes, que le presta dinero, determinar si es una situación o la otra a la hora de prestar dinero, porque claramente no vale la pena prestarle dinero si el caso es de un proyecto que es totalmente inviable porque cambiaron este tipo de circunstancias de las que hablábamos. Se puede decir que eso es un poco lo que pasó con este Fondes, que es el Fondo Nacional del Desarrollo, que se nutre a partir de las utilidades del Banco República, es decir, se le prestó, y eso claro, obviamente termina siendo muy sonado, y termina siendo obviamente mal visto por la ciudadanía, el hecho de, por ejemplo, Alas U, si no se pudo mantener Pluna, uno puede decir, vos dirás con el diario del lunes, pero era obvio que Alas U no iba a poder volar, sí. ¿no? Sí, hay empresas de las que financió el Fondes que operaban en algunos sectores de actividad que tenían claramente problemas de competitividad. Yo no conozco, porque no son públicos las evaluaciones que se hizo de los proyectos de inversión que financió el Fondes, o sea que no sé qué elementos tuvieron en cuenta a la hora de decidir dar los préstamos, pero evidentemente viendo, como vos decís, con el diario del lunes, viendo cuál fue el resultado de gran parte de estos emprendimientos, hubo problemas en la evaluación de los proyectos, o bien no se los evaluó bien, o bien se evaluó que el proyecto podía tener problemas de viabilidad y de todas maneras se optó por prestarles dinero por otro tipo de motivos. A mí, sin saber exactamente por qué, un motivo que se me puede ocurrir es que, y entiendo un poco la lógica, si bien creo que hubiera sido una decisión equivocada, es que podría haber sucedido que el gobierno estuviera preocupado por los problemas de desempleo que se podían generar porque estas empresas cerraran. Ahora, si eran proyectos no viables, hubiera sido preferible otro tipo de políticas para proteger al trabajador del desempleo y no mantener a flote un emprendimiento que tenía problemas de viabilidad, que lo único que implicaba era patear la pelota para adelante, porque en algún momento iba a volver a presentarse el mismo problema. Es diferente, por supuesto que es diferente, pero la situación de Envidrio, que ahora se genera toda esta situación con trabajadores que dicen, bueno, nosotros estábamos en el seguro de paro, estábamos trabajando en negro, el diputado Placeres que dice, en realidad no estaban en la producción de vidrio, pero estaban manteniendo el horno, lo dijo el expresidente Mujica, lo dice Placeres. Y en el fondo, ¿cuánto de todo esto, esta discusión y esto que ocurre y esta denuncia de los trabajadores y este malestar, es porque en realidad Envidrio no despega, no logra poder cumplir con lo que tiene que cumplir una empresa, con una producción, la venta y pagarle a sus trabajadores? ¿Cuánto todo esto también surge? Porque Envidrio no puede pararse en sus dos pies, vamos a decirlo así. Sí. Sí, yo no conozco mucho las particulares del caso de Envidrio, más allá de las denuncias que se hicieron públicas la semana pasada, no sé, creo que correspondería investigar, bueno, qué parte de todo eso es cierto y no. Pero claramente Envidrio es una de las empresas que ha tenido algunas dificultades para mantenerse funcionando, ha requerido del financiamiento del sector público para poder seguir funcionando, pero esa no es la realidad de todas las empresas, no es la realidad de todas las empresas autogestionadas, pero tampoco es la realidad de todas las empresas recuperadas, donde hay muchos proyectos que son exitosos en términos de que son viables, logran proveer de un empleo y buenos o salarios estables a sus trabajadores. ¿Por ejemplo? Bueno, en el caso de las empresas recuperadas, un caso que cumple con esas características, es relativamente exitoso, es el Molino Santa Rosa. Es un emprendimiento que funciona en la ciudad de Santa Rosa. Es un molino que produce harina, que fue recuperado creo que fue por el año 2001 por ahí, que comenzó a funcionar con un préstamo al Banco República. El Fondes no funcionaba en ese momento. La empresa devolvió el préstamo íntegramente al Banco República con el paso en los siguientes años, pero después siguió realizando nuevas inversiones. Es una empresa que ha ido creciendo, que ha logrado pagarle buenos sueldos a sus sueldos, no, los trabajadores de la cooperativa que son socios tienen buenos ingresos por arriba de los laudos del sector que fija el convenio, ¿no? De la negociación colectiva. O sea, es un emprendimiento que le ha ido relativamente bien y, como ya le decía antes, pero eso es una empresa recuperada que funcionó bien. O sea, no quiere decir que porque surjan de una empresa capitalista cerrada necesariamente todas las tengan que ir mal. Corresponde a estudiar caso a caso y ver cuáles pueden ser sustentables en el tiempo, ¿no? Y después hay muchas otras, como decía antes, cooperativas de trabajadores que no son empresas recuperadas y que también les ha ido bien. Es verdad que
todo lo que ha sucedido con el Fondes, donde la mayor parte de esos emprendimientos, algunos ya cerraron y otros han tenido problemas para devolver las deudas, le han dado, digamos, algo así como una mala imagen pública a las cooperativas de trabajadores. Pero si nosotros vemos, digamos, la imagen en su conjunto de todas las empresas, no tienen un mal desempeño, y ni siquiera tienen un peor desempeño que las empresas capitalistas. Claro. Por ejemplo, hay una diapositiva que yo les quería mostrar. Estaría bueno verla. Esa diapositiva que está ahí muestra lo que se llaman curvas de sobrevivencia, ¿sí? Es cuánto tiempo sobreviven las empresas desde el momento que son creadas, ¿no? Entonces, ahí en el eje horizontal se ve el paso del tiempo y vemos qué proporción de esas empresas siguen existiendo o siguen abiertas después de cierta cantidad de meses. Y el hecho de que la curva azul, que es la de las empresas comunes o empresas capitalistas, esté por debajo de la curva roja, quiere decir que en promedio sobreviven menos tiempo que las cooperativas de trabajadores, ¿sí? Entonces, uno piensa que las cooperativas de trabajadores tienden a fracasar más que las empresas capitalistas. Esto no es así. Para empezar, la enorme mayoría no, pero una importante proporción de las empresas cierra después de pasado cierto tiempo. O sea, los emprendimientos que siguen funcionando son una minoría después de cierta cantidad de años, independientemente si estemos hablando de empresas capitalistas o cooperativas de trabajadores. Y en el caso de las cooperativas de trabajadores, estas sobreviven tanto o más tiempo que las empresas capitalistas. Uno podría decir, bueno, capaz que estas empresas sobreviven, pero en condiciones en las cuales, digamos, los trabajadores tienen el incentivo de mantener funcionando la empresa por más tiempo para no perder el trabajo, pero en realidad las condiciones de productividad de la empresa son malas. Eventualmente podría llegar a suceder que esta dinámica evite lo que se llama en el funcionamiento del capitalismo la destrucción creativa, o sea, el hecho de que las empresas malas, ineficientes, tienen que cerrar para que surjan, en el proceso en que surgen nuevas que son más eficientes. Uno podría decir, bueno, sobreviven más tiempo, pero eso tiene que necesariamente que ser una buena noticia. Bueno, ahí uno lo que debería poder hacer es comparar la productividad de las empresas. Es algo que en Uruguay no tenemos los datos para poder hacerlo, pero sí hemos podido comparar los salarios de los trabajadores. Y los ingresos de los trabajadores en las cooperativas de trabajadores son, en promedio, si se lo compara con un trabajador con las mismas características, o sea, mismo sexo, misma edad, trabaja en la misma rama, en empresas del mismo tamaño, en promedio un 3% mayores que trabajadores similares en empresas capitalistas. O sea que no solamente sobreviven más tiempo, sino que logran proveer a sus trabajadores de un ingreso ligeramente mayor. Y ese es el caso del promedio, digamos, de las cooperativas de trabajadores en Uruguay. Me quedo con eso que planteás, ¿no? Es decir, las cooperativas de trabajadores pagan sensiblemente mejores salarios. Un poquitito más. Un poco más, un 3%, sí. Pero bueno, siempre es un 3%. No les va peor a los trabajadores. Pero no les va peor a los trabajadores por trabajar en una cooperativa de trabajadores. Sí. A la vez sobreviven al mismo nivel que cualquier otra empresa capitalista y hasta más. Digo porque está bueno contarlo en este momento donde empresas, obviamente, conocidas y que se habla mucho y que tienen mucha prensa y que les ha ido muy mal, sí. De pronto parecería ser las que predominan. Opacan, pero en realidad sí. Las que predominan son los ejemplos más como el Molino Santa Rosa que Alasú. Sí. Andrés Dean, gracias por haber venido.